A, B, C, D. Hay una X que significa primeramente se antepone la democracia del paciente que se está desangrando y que de esta manera la prioridad número uno de la fase prehospitalaria es el control de la hemorragia masiva. Entonces esa es la X. Pero posteriormente tenemos nosotros la revisión primaria del paciente, ya la otra letra que nos va a dar una idea de lo que significa, digamos, el manejo prioritario y ver cuál es lo principal de la gestión de un paciente. Tenemos que ver la A, vía aérea libre, expedita, decíamos, de cualquier obstáculo que pueda obstaculizar la entrada de aire. Esta A tiene un complemento que es el control de la columna en general. Es el A. Posteriormente, si no hay ningún problema, pasa a la siguiente letra, es la B, que significa que la expansión pulmonar, la buena respiración, debe estar presente. Y por lo tanto, tengo que pensar que muchas lesiones pueden afectar la parte ventilatoria, por ejemplo, los derrames, motora, etcétera. Varias lesiones que yo debo saber identificar. Y si la encuentro, tengo que dar solución para que de esta manera el paciente se estabilice y mejore su condición de vida. Esta es la B. La C significa circulación, significa que yo debo observar al paciente si está en qué grado de shock y tengo que buscar vías periféricas, tratando de que tengamos ya una entrada para poder llevar a cabo la reposición. Esta es la C. La D significa déficit neurológico y por lo tanto el déficit neurológico de un paciente tengo que saberlo evaluar utilizando la escala de Coma de Glasgow y también no solamente la escala, sino tengo que ver también la parte de las pupilas. Si las pupilas están iguales, isocónicas, si están desiguales, anisocónicas. De esta manera yo tengo ya una idea de cómo está mi paciente para que de esta manera el paciente esté estabilizándose. El objetivo de la revisión primaria, entonces, en definitiva, es identificar al paciente las lesiones graves que pueda tener, que pueda justamente identificar rápidamente y dar solución. Ese es el objetivo de la revisión primaria. Ahora, esta revisión primaria, por supuesto, tiene un apoyo de laboratorio, un apoyo de radiografía. Decíamos de que las radiografías básicas son columna vertebral lateral, de tórax, la parte pélvica, y los análisis de sangre son necesarios para también tener apoyo. Una vez hemos hecho esto, tengo que pasar a la siguiente revisión secundaria, que significa un examen pormenorizado. Si están hablando, por favor, pueden irse afuera a hablar a todos. La revisión secundaria entonces viene a ser cuál es el objetivo. Seguir identificando lesiones que puedan al paciente poder, digamos, comprometer la vida, pero no en forma inmediata, sino en forma pediátrica, mucho más allá. Entonces, para esto tengo que saber observar todas las regiones, utilizando la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, donde se puede emplear esta arma semiológica. Sí, lo puedo utilizar de esta manera, hacer un recorrido por regiones de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, microinferiores, superiores, la parte perineal, la parte posterior. Y acá ya el paciente estabilizado puedo continuar haciendo otros estudios, por ejemplo, colocar una sonda nasogástrica, que la sonda nasogástrica estaría contraindicada en pacientes que tengan problemas de lesiones de la cara, por ejemplo, de los huesos de la nariz, y de esta manera yo para colocar la sonda la pondré entonces en esos casos por la vía orodáctil. Luego también es importante en esta fase colocar una sonda vesical. La sonda vesical también tiene su contraindicación, si tiene fracturas pélvicas, yo tengo que garantizarme que la uretra esté libre, que no haya problema y por lo tanto para hacer un estudio radiológico simple, yo puedo colocar un contraste para ver si está viable ese canal. Si es que estuviera comprometido, yo tengo que llevar a cabo una talla vesical. En la talla vesical no hay más que colocación de una apertura por la parte del hipogástrico, llegar hasta la pared anterior de la vejiga y colocar una sonda
para que el paciente durante 3 meses pueda estar utilizando esa vía, puesto que el paciente, si tiene lesiones pélvicas con compromiso de uretra, tengo que esperar un tiempo hasta que se estabilice un poco y pueda ya el urólogo hacer la reconstrucción. Entonces, en este momento también la revisión secundaria puede uno completar con otros estudios, por ejemplo, tomografía y otros estudios más, porque el paciente ya está estable. Es un error de entrada decir, no, yo quiero ver la tomografía del cuerpo entero. No, primero tengo que estabilizar al paciente para luego llegar a esta fase de la revisión secundaria, puedo yo ya utilizar los estudios que sean o que sean necesarios en esta fase. Entonces, eso como resumen de la parte del manejo. Ahora vamos a ver puntualmente lo que significa el manejo de la vía aérea de un paciente que está sufriendo múltiples lesiones. ¿Cuál es el objetivo entonces del manejo de la vía aérea como prioridad en la parte de la misión? Justamente constatar la existencia de la vía aérea libre, expedita y mantenerla en este estado. Otro objetivo es proteger una vía aérea que pueda estar amenazada. Por ejemplo, en caso de quemaduras faciales, es frecuente que el paciente en los pocos minutos que está por delante comience a ver un edema que puede provocar una alteración anatómica de los puntos claves para poder hacer una buena intubación. Entonces, en ese caso, me tengo que adelantar pensando que está sucediendo esto y previamente tengo que hacer una intubación anticipada. A eso se refiere. Y obtener una vía aérea segura si no se presenta esta condición. Siempre en la parte de emergencia tenemos que tener el plan A, el plan B, el plan C y todo lo que sea necesario por si tengamos diferentes cartas de apoyo para poder utilizar en un paciente que tenga cualquier problema. Entonces, fíjense ustedes qué diferencia hay entre la vía aérea en emergencia versus una vía aérea que el anestesiólogo va a hacer una intubación, puesto que está programada en la cirugía general. Existen muchas diferencias, pero uno de ellos es la preparación. Cuando un paciente va a ser sometido a una anestesia general al día siguiente, le viene el anestesista, hace una visita, le dice, no quiero que ingiera ningún tipo de alimento a partir de tal hora para tener el estómago vacío o que esté sin problema. Luego tenemos que ver la forma de que el anestesiólogo puede justamente hacer ya una visita previa para ver anatómicamente cómo se va a encontrar este paciente mañana, para ver qué dificultades va a encontrar. Entonces, en cambio, la emergencia llega de un momento a otro y yo tengo al paciente frente a mí y hay una gran diferencia. Y muchas veces el paciente puede tener un daño con sangramiento o por fractura, etcétera, y puede haber lesiones inclusive de la vía aérea superior. Entonces, es muy complejo y muy importante tener en cuenta esta diferencia. Entonces, tenemos que también pensar, si el estómago está lleno de cualquier tipo de alimento, podemos tener el riesgo de una broncoaspiración. Es decir, en esos procedimientos que vamos a tener que hacer, el paciente puede tener una broncoaspiración o que todo paciente traumatizado ya de entrada me va a indicar que es una vía aérea dificultosa, difícil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo no puedo hacer esta maniobra de olfateo en los procedimientos, puesto que puedo tener yo un compromiso estable todavía en ese momento, y si yo no tengo en cuenta estos problemas, yo puedo terminar una segunda lesión. Entonces eso también dificulta y tengo que tener cuidado de no hacer movimientos exagerados en los procedimientos. Y de todas maneras, por esta razón es que hasta que no se demuestre lo contrario, yo tengo que pensar que esta columna cervical está dañada. Por lo tanto, es importante que yo no tenga que hacer esos movimientos bruscos si no tengo seguridad que no hay ningún problema. Por esa razón, cuando hablábamos de las 3 placas clásicas de un paciente traumatizado, era tener en cuenta una lateral de la columna cervical, de tórax y pelvis, decíamos. Entonces eso ya me puede ir mejorando y adelantando. Fíjense ustedes, acá hay una recopilación de muertes porque
o sea, todas las muertes relacionadas con una vía aérea comprometida de un paciente cualquiera, politraumatizado. Incapacidad de reconocer la obstrucción de la vía aérea, incapaz. Incapacidad para establecer una vía aérea permeable. Incapacidad para reconocer una vía aérea colocada incorrectamente. Muchas veces, como anatómicamente tenemos por delante la vía respiratoria y por la parte posterior la vía digestiva, el 90% hay de éxito y el 90% hay de fracaso. Cuando yo meto el tubo a ciegas, si tengo suerte, cuando me he ido por el camino correcto, pero si ha sido, digamos, una intubación esofágica en vez de la parte endotraqueal, seguramente el paciente no va a sobrevivir si no tengo yo observado este error. Otro tema también relacionado es desacomodo una vía aérea establecida previamente. ¿Qué significa eso? Como el tubo que está bien colocado, muchas veces pasa que lo refieren a otro centro asistencial y en el transcurso del viaje el movimiento hace con que seguramente el tubo no está muy fijado adecuadamente y por lo tanto va a llegar al centro con la retirada o salida del tubo en su posición normal. Y también la otra, que incapacidad de reconocer la necesidad de retirar al paciente. Hice una anécdota. Yo cuando estaba en la emergencia del hospital, llega un paciente de Montero traído con un interno. Y le dijo al médico, anda a acompañar al paciente. Bueno, no tuvo más información, se fue adelante con el chofer, el paciente estaba intubado, estaba atrás, inclusive felizmente estaba todavía con un blanco por encima de 9 y estaba respirando por sí solo y llegó sin ayuda. Entonces tiene que estar pues alguien dando una ventilación asistida. Entonces eso también como anécdota te la cuento porque tú dices no es posible, pero sí, a veces sucede esto en los hospitales. ¿Cuáles son las causas de obstrucción de la vía aérea? Ahí está en negrilla la lengua. La lengua es justamente el primer obstáculo que pueda tener una persona que está en un coma, en un estado de coma. ¿Por qué razón? Cuando el paciente está en estado de coma, la lengua se relaja y va a obstruir justamente la entrada de aire. Fíjense ustedes que toda paciente que tenga ronquidos, toda persona que tiene ronquidos, yo le digo a este roncador que se vuelca y la lengua cambia de postura y pasó el ruido que hacía por el ronquido. Más o menos para que se dé cuenta, cuando profundiza, digamos, el estado de conciencia, prácticamente hay una relajación y ese es el número uno del paciente que están en la vía pública y que están con este cuadro de obstrucción de la vía aérea por nada más que nadie pensó que la lengua había sido el primer factor. Después puede haber sangre, vómito, la prótesis de la gente que tiene puede desprenderse comida con un vómito y edema de los tejidos blandos cuando hablábamos de los pacientes con quemaduras faciales, por ejemplo, ¿no? Los traumatismos existen también en esta área, por lo tanto puede ser. Fíjense ustedes acá, este esquema es muy gráfica, en la cual el paciente en el cúbito dorsal está la lengua prácticamente obstruyendo la entrada. Entonces, de esta manera, existen pues formas para tratar de abrir esa vía aérea y después vamos a ver. Una obstrucción puede ser entonces brusca, insidiosa, puede ser parcial, completa o recurrente. Entonces, de todas maneras, un paciente que tiene estos problemas va a tener alguna forma de darse cuenta. Por ejemplo, respiración ruidosa, agitación, tiraje, con músculos accesorios van a estar visibles, cianóticos y en caso de que pase algunos minutos y puede llegar a la hipoxia o puede todo aquello. Entonces, para que tengamos nosotros en cuenta qué tipo de estrategia vamos a tener para mejorar la entrada de la vía que esté libre de expedita, es la parte de la posición que va a tener el paciente. La postura es fundamental y eso vamos a ver posteriormente. Otras son las formas manuales de cómo nosotros vamos a atender a un paciente con sospecha de trauma y pacientes sin sospecha va a ser con otra forma. Vamos a utilizar algunos mecanismos en los cuales vamos a tratar de ayudarnos con
esta cánula que ustedes van a ver enseguida. Y por último, como última etapa, tenemos la forma quirúrgica de poder nosotros mantener una vía aérea libre y que tengamos nosotros una seguridad de que tengamos una vía quirúrgica. Me adelanto para decir que anteriormente se hablaba de la traqueostomía, que hacía justamente buscar un anillo de un cartílago y hacíamos una traqueostomía. Pero eso quedó, postergado exclusivamente para los cirujanos. En cambio, la gente que está en la emergencia, lo que está considerándose tranquilamente es una cricotiloidotomía, que es diferente para poder nosotros tener una vía temporalmente ya el paciente poder tener la función respiratoria. Esto lo vamos a ver también. Fíjense ustedes, esta paciente, si se le coloca una almohadilla, una cabecera en la parte occipital, ya vamos a tener nosotros una mejora de poder observar la vía aérea del líquido. Acá tenemos, fíjense ustedes, como todo paciente polineumatizado, hemos dicho que la A tiene un complemento de control de la columna. La parte más débil de la columna es la parte cervical, la cinta vértebra tan libre, no está protegida por los arcos frontales ni la parte muscular, y por lo tanto es un lugar muy flexible, entonces, y también es la que sufre mayor daño. Entonces, todo paciente que llega, digamos, con una inmovilización, como ven acá, la tabla espinal, la collarines cervicales, etcétera, van a ver ustedes de que de entrada tenemos que ya pensar que esa columna tenemos que estabilizarla. ¿Qué significa eso? Significa que yo no debo hacer ningún movimiento exagerado de flexión, extensión, rotación, etc. La técnica para poder nosotros permanecer la vía aérea, tenemos la apertura de la boca, después la aspiración. Todo hospital debe tener un buen aspirador, una buena cánula, sonda tipo Cancahue o la pinza de Maggi, que es la que sacamos la gasita, para tratar de sacar objetos que puedan estar en la boca. Y de todas maneras vamos a hacer nosotros maniobras como están acá en la parte inferior, es decir, suruzar la mandíbula o elevar el mentón hacia arriba, y de esta manera que alguien me mantenga la columna en una postura neutra. Esa es la posición que vamos a ver. Fíjense ustedes acá, cuerpo extraño. Actualmente hemos tenido pacientes que han llegado con su bolo de coca, con los motoqueros, etc. Y están con su tema. Fíjense ustedes que llegan con un cuadro en el cual de obstrucción. Y eso tenemos que verlo, ¿no? Entonces las maniobras de elevación del mentón o la maniobra de subluxación de la mandíbula también son viables, pueden realizar la apertura de la cavidad oral sin poder observar adentro. Para quitar las imágenes nuevamente, cómo vamos a subluxar la mandíbula. De esta forma vamos a tener nosotros una forma de hacerlo. Lo que no se puede hacer en pacientes que están con sospecha de traumatismo cervical es justamente hacer la maniobra del olfateo. ¿Cuál es la maniobra del olfateo? Es justamente hacer una hiperextensión, y de esta forma, esta manera de hacer así, se lo puede realizar en pacientes que no han sufrido traumatismo. Eso es un grupo. En cambio, en el paciente con sospecha tenemos que pensar que estas maniobras gastroentericas no podemos hacerlas, sino utilizar otras formas de hacer y de mejorar la parte de lo que significa qué procedimiento vamos a tener con los objetos mecánicos, con las cánulas que vamos a ver enseguida, que podemos nosotros hacer una intubación mucho más segura. Podemos usar ya otros equipos que vamos a tener como alternativa y que los paramédicos lo han propuesto, puesto que muchas veces los paramédicos tienen que tener diferentes formas de encontrar una vía aérea más segura. Esto es lo que vamos a ver nosotros, las cánulas. Existen dos tipos de cánulas, la cánula orofaríngea y la cánula nasofaríngea. La cánula
Orofaringea es justamente una cánula que tiene una forma de una S itálica, en la cual va a tener diferentes tipos de tamaños y bueno, van a tener diferentes colores para más o menos identificar los tamaños de pequeño, mediano, grande, etc. Y por lo tanto son los famosos bajalenguas. Esta cánula se va a utilizar para tratar justamente de separar la lengua y poder tener nosotros un paciente que tenga entrada de aire sin problema. Para cada paciente tenemos que utilizar la cánula que corresponde a ese paciente. Es decir, no puedo utilizar una cánula pequeña o demasiado grande porque puede en vez de ayudar, comprometer. Entonces, acá piensen ustedes cuál es la forma práctica de saber qué cánula hay que colocar a este paciente. Si fuera yo el paciente, se dice que es una distancia de la comisura de los labios al lóbulo de la oreja. Entonces, para mí, esta es la cánula para que me coloque. Comisura de los labios y el lóbulo de la oreja. Entonces, para cada paciente tenemos que utilizar la que corresponda. De esa manera, tenemos ya un paciente que podemos colocar la cánula para separar la lengua. Bien, en medicina existen indicaciones y existen contraindicaciones. Entonces, ¿qué tipo de contraindicaciones tenemos para el uso de esta cánula orofaringea? Orofaringea, que va a ir hasta la faringe. Se dice que es un paciente que debe tener justamente el reflejo nauseoso abolido para poder utilizar, porque ¿qué pasa si yo le coloco a un paciente que está despierto? Es casi lo mismo que yo le diera a ustedes a ver con su indicador de en la boca, llegaré así a la úvula, náusea, vómito, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que esta cánula se debe colocar a los pacientes que están en un estado ya de inconsciencia y que el reflejo lo haya perdido. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, tenemos la cánula orofaringea. ¿Cómo se la debe colocar? Ahí es la otra, ¿no? Fíjense ustedes, se debe colocar en forma tal de que pueda entrar con la concavidad hacia arriba y hacer un giro de 180 grados para colocarla en su sitio. Aquí está la imagen, con la concavidad hacia arriba y hacer un giro para que de esta manera quede en su sitio la lengua y que no perjudique al paciente. Entonces, el tamaño es fundamental, que sea exactamente para el paciente que corresponda anatómicamente la distancia de la comisura al lóbulo de la oreja. Aquí tenemos ya la cánula colocada. Esta es otra cánula que podemos usar, que es justamente la colocación de la cánula nasofaringea. Es un tubo de Robert Tassi, que es justamente el nombre que diseñó esta cánula, y por lo tanto esta cánula se debe colocar por la vía nasal hasta que llegue en proximidad de la glotis, más o menos. Lo mismo tiene su indicación y su contraindicación. No podemos colocar a un paciente en esta cánula, en un paciente que ha sufrido fractura del macizo facial o fractura del hueso de la nariz, ¿no? Y muchas veces, como tenemos pacientes que han tenido algún tipo de desvío de tabiques donde corresponda mejor, se la coloca. ¿Cómo se la debe colocar? Lubricada con silocaína gel, para que de esta manera pueda ir entrando fácilmente sin provocar daños en la mucosa, para que no haya problemas sangrados. Entonces, con esta forma nos estamos colaborando, ayudando para poder tener una vía aérea libre. Aquí está la cánula nasofaringea, se debe colocar de esta forma para que yo pueda tener ya una vía libre. Las contraindicaciones nuevamente se repiten acá. La cánula orofaringea, contraindicada cuando existe el reflejo nauseoso en pacientes conscientes, eso es una contraindicación. Y la otra es cuando hay mucha resistencia en la colocación o que tenga fracturas, hemos dicho, del macizo facial con sangrado.
Entonces tenemos acá también los instrumentos en los cuales vamos a tener que utilizar la cánula, la intubación traqueal, que son la intubación colocada adecuadamente por la vía orotraqueal, utilizando un tubo, esto lo vamos a ver, y los dispositivos suprarróticos cuando fallan, muchas veces tenemos que utilizar otros elementos como la máscara laríngea, eso también lo vamos a ver, y aquí está la parte de la indicación quirúrgica para tener una vía aérea más segura. Por ejemplo, hemos dicho que la cricotiloidectomía se la puede llevar a cabo mediante la punción con aguja o abierta, también eso es otra forma. Y o la traqueotomía cuando ya el caso requiera, eso vamos a ver también enseguida. ¿Qué tipo de ventaja vamos a tener nosotros utilizando la intubación endotraqueal? Entonces vamos a tener que ver que vamos a separar nosotros los dos caminos, la parte digestiva y la parte respiratoria. Si vamos nosotros a colocar un tubo dentro de la tráquea, prácticamente aunque el paciente tuviera vómitos posteriores, no va a impedir, no va a haber una broncoaspiración, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos también a facilitar la respiración, una buena oxigenación. Y muchas veces cuando está el tubo colocado en la tráquea podemos nosotros hacer limpieza de esa secreción que puede estar en la parte bronquial y podemos aspirar para que salga esa flema que estaba provocando el paciente. Y muchas veces, fíjense ustedes, por la vía orotraqueal podemos también nosotros utilizar drogas. ¿Qué significa esto? En el paciente en paro cardiorrespiratorio, hemos dicho que en emergencia tenemos plan A, plan B, plan C. Muchas veces cuando no hay vías periféricas disponibles, cuando tengamos que hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada, podemos utilizar las drogas. ¿Por dónde? Por la vía endotraqueal. Eso también es un plan que nos serviría, digamos, en estos casos extremos. Otra forma es que cuando tengamos ya una buena intubación en la parte traqueal, vamos nosotros a impedir que haya una distensión gástrica. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a usar el famoso AMBU, seguramente lo han visto, el respirador manual, porque eso va solamente en la parte anterior, una máscara facial que vamos a ventilar. Esa ventilación va a ir por dos caminos, va a ir por la parte respiratoria y por la parte digestiva. Entonces, cuando hacemos nosotros demasiada presión en la ventilación, utilizando ese tipo de instrumentos, el paciente va a tener poco a poco se va a llenar de aire en el estómago, porque el aire se está dirigiendo a los dos caminos, a la parte respiratoria y a la parte digestiva. En cambio, cuando aseguramos nosotros una buena intubación, ya estamos nosotros dejando de lado la vía digestiva y vamos a ventilar adecuadamente al paciente. Todo procedimiento médico tiene su indicación y puede tener complicaciones. Entonces, esto también tiene que tomar en cuenta que no todo es un vaso eléctrico, no. Puede haber complicaciones cuando existen ciertas situaciones críticas y por lo tanto se tienen que identificar. Si yo tengo una mala técnica, soy muy torpe en la parte de la técnica, puedo yo lesionar piezas rectales, puedo lesionar labios, puedo lesionar las tráqueas y de esta manera puedo yo, como digo, dice acá, que puedo yo creer que he intubado bien las tráqueas y me he ido al esófago, por ejemplo. Puedo tener vómitos y también lo mismo. Cuando un tubo pasa por la mucosa de la tráquea, se va a generar ciertos reflejos que pueden provocar alteraciones cardiovasculares, puede aumentar la presión, puede haber arritmia, también puede haber arritmia. Entonces todo eso hace con que yo tenga que tener en cuenta. Y de esta manera vamos a hacer los procedimientos que después vamos a ver con más detalle. Bien, vamos a describir ahora todos los instrumentos que vamos a tener que utilizar y conocer muy de cerca para proceder a una intubación orotraqueal. Este es el famoso ventilador manual. Todo el mundo lo conoce como el AMBU. Hay que ambucear, dice entre comillas.
El AMBU fue la primera marca que apareció con este equipo, así parecido cuando la marca de la parte dental, era como la marca dental, era el famoso Corino. Todo el mundo sabía que Corino era la marca para poder hacer el higiene dental. Entonces, el AMBU fue la primera marca, y muchas veces se escucha por ahí, andar a comprar mi Corino marca Colgate. Estamos hablando de cosas incoherentes. Lo mismo acá, el AMBU es la marca, andar a buscar un AMBU marca Cacaboca o otra cosa. Entonces, el AMBU fue la primera marca y hasta ahora se la conoce como, este equipo se la conoce como el AMBU. Es un respirador manual que tiene tres partes que están acá más o menos distribuidas. La primera parte es la mascarilla externa, que tiene forma triangular para que quede cubierta la parte de la nariz y la boca. De esta forma es la mascarilla externa. Luego tenemos a continuación una especie de válvula en la cual cuando yo ventilo va a entrar al aire y por esa válvula va a salir hacia el exterior. Entonces el segundo componente, y un tercero es el balón en el cual vamos a mantener una ventilación. Hay balones de diferentes tamaños, pequeños, medianos, grandes, y fíjense ustedes, se puede esto desarticular y articular. Por ejemplo, acá esta parte que corresponde a la mascarilla externa se retira y queda prácticamente este tema. Y este orificio va a ser el que va a articular con cualquier tubo de diferentes tamaños, pero va a caer exactamente en el mismo diámetro. Entonces esto es desarmable, ¿ya? Acá tenemos el balón. Y es más todavía, ¿no? Este balón en la parte posterior tenemos nosotros que colocar una bolsa reservorio de oxígeno. Cuando nosotros estamos ventilando, quiero un paréntesis para hacer recuerdo de que el aire que estamos respirando tiene 21% de oxígeno y un 70 y tantos por ciento de nitrógeno que no participa en la ventilación, en la respiración. Entonces, esta bolsa de reservorio va a estar conectada con esta manguerita que va a ir a enriquecer juntamente con un tubo de oxígeno. ¿Para qué? Para que lo que yo esté ventilando en el paciente, ese porcentaje del 21% suba a 40 o 50% para ofrecer mayor cantidad de oxígeno al paciente y tenga posibilidad de, en un momento dado, una apnea mucho más prolongada y hoy pueda hacer la técnica con mucho más tranquilidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este enriquecimiento del oxígeno que vamos a ventilar al paciente utilizando entonces esta bolsa de reservorio para que se enriquezca más el oxígeno, que es lo que vamos a ofrecer al paciente. ¿Cómo? No, eso es, digamos, lo tengo, lo hago, si no, lo ventilo normal con lo que tenga, 21% de excelente. Cuando yo estoy haciendo respiración boca a boca a un paciente, cuando tengamos que hacer las prácticas de reanimación cardiopulmonar, fíjense ustedes cuánto yo inspiro, recibo 21% de oxígeno en el aire común. Cuando yo expiro, apenas he utilizado el 5%. Me queda 16% que va a ser útil para el paciente. Entonces, esa respiración que yo hago de un paciente que está en la vía pública y yo le hago respiración boca a boca, ese 16% que quedó, porque yo estoy utilizando 5% y estoy dándole al paciente el resto. Entonces, el paciente es útil con esta respiración boca a boca que yo le hago. Acá estamos hablando que si no tengo este reservorio, estoy dando 21% que va a ser útil a un paciente que está precisando una oxigenación. Ahora, si lo tengo, le pongo la conexión, por supuesto, y ahí voy a ampliar el periodo de apnea que el paciente va a tener hasta que yo haga esta técnica de intubación. Bien, ¿cómo se maneja entonces la
que aquí vemos nosotros que este operador está utilizando una C. Una C, ¿para qué? Para que yo apoye la tabla, para que yo apoye, digamos, la máscara hacia abajo. ¿Por qué? Porque este reborde, fíjense ustedes, que es inflable y tiene que tener una buena cobertura para que no salga el aire por los lados, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una compresión hacia abajo para que esté completamente hermética esta parte del. En cambio, se dice la C para hacer el apoyo y la E volcada para tratar de que el mantilar esté firme y yo pueda hacer esta maniobra. Por supuesto, la gente que tiene manos grandes lo puede hacer todo junto, una sola mano, como estoy haciendo acá, y la otra mano cuando yo estoy haciendo la ventilación con este balón. En cambio, si la mano es pequeña, especialmente las mujeres que tienen la mano no puede hacer esto, alguien se dedica a hacer la compresión y alguien se dedica a ventilar en forma individual. Aquí tenemos, fíjense ustedes, con una sola mano, y aquí tenemos la otra, la cual puede tranquilamente ayudarse con un auxiliar para hacer en forma individual la insuflación y la parte de mantener la parte. Acá tenemos una maniobra que es útil en los procedimientos que se llama maniobra de Selig. ¿En qué consiste esta maniobra? Consiste en comprimir el cartílago cricoide hacia la parte inferior. ¿Para qué? Para tratar de obstruir al esófago. De esta manera, el esófago va a estar, digamos, cerrado y que no haya un vómito que perjudique o que no haya la ventilación, que no se vaya hacia la parte del estómago. Entonces, esto hace con que yo haga hacer esta maniobra para tener este tipo de problemas. Aquí fíjense ustedes el antes. Aquí tenemos la parte digestiva abierta y con esta maniobra que yo voy a hacer, entonces aquí cierra la parte del esófago, la luz del esófago, para que no se vaya a la parte gástrica. Entonces la maniobra de Selig tiene también sus contraindicaciones, pues no. Que para estar despierto no podemos hacer estas maniobras cuando hay lesión posible de la vía aérea o que esté vómito ya en curso, no podemos tampoco hacer, o cuando el paciente ya ha ingerido un cuerpo extraño, tampoco. Bien, otro elemento que vamos a tener que saberlo manejar y utilizar es justamente el famoso laringoscopio. El laringoscopio tenemos que saber que está formado por ciertas partes. Acá tenemos la barba curva y la barba recta. La barba curva se llama de Macintosh y la barba recta es la barba de Miller. ¿Por qué razón tenemos estas dos variedades? La de Macintosh, que es la curva, se va a utilizar para los pacientes adultos. En cambio, la barba recta se va a utilizar para los pacientes pediátricos. ¿Y por qué razón? Anatómicamente siempre hay diferencia entre la parte pediátrica y la parte de adulto. Entonces vamos a ver nosotros que va a ser más fácil los procedimientos cuando tengamos que utilizar a un paciente pediátrico, utilizar esta barba recta. ¿Por qué? Porque el volumen de la lengua versus la cavidad oral es mayor. En los niños utiliza bastante volumen la lengua y por lo tanto con este tipo de lámina recta vamos a poder nosotros desplazar la lengua y vamos a ir directamente al epiglotis para que veamos las cuerdas allá al fondo. En cambio, en los adultos se ha visto que es mucho mejor dar la visibilidad, la barba curva, que la barba de Macintosh. Esto vamos a ver dónde se debe colocar la parte del extremo distal para poder también hacer un buen procedimiento. Esas son las dos diferencias que hay entre la barba recta y la curva. Bien, aquí tenemos
tenemos el laringoscopio que tiene para articular nosotros las valvas. Existe un mecanismo en el cual tenemos que utilizarla para que se active el foquito, la lámpara, que va a tener una luminosidad y podamos nosotros observar la parte profunda. Entonces, esta forma es interesante de que ustedes se familiaricen, ¿no? Para poder utilizarla. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se utiliza esta valva y no sabemos cómo articulamos nosotros para utilizar el laringoscopio. Entonces es importante que tengamos esa práctica de articular y poder utilizar. ¿Por qué razón? Llegado el momento, la enfermera dice el laringoscopio, aquí está, doctor. ¿Y ahora qué hago? Entonces tiene que haber un poco más de práctica y conocer cómo se articula el mango con la barba. Este mango de aquí va a tener dentro, en la parte superior, hay un mecanismo para colocar dos baterías medianas que deben estar en el lugar para poder activar la luz. Y por supuesto, muchas veces pasó mucho tiempo y esto se comenzó a caer la intensidad de la batería, y es obligatorio que tengamos en reserva, porque más de una vez se ha visto que la necesita la pena, y es justamente porque la batería ya pasó el periodo útil, y por lo tanto teníamos que utilizar ese rato, sacar de enfermera previamente, tiene que comparar cómo está la luz, etcétera, para que no haya pérdida de tiempo. Ustedes saben que la emergencia de tiempo es oro. Ya aquí está la postura de la valva, fíjense ustedes, en la parte de la valva de Miller correcta, va a desplazar la lengua y directamente vamos a observar las cuerdas bucales, porque aquí está la epiglottis. En cambio, la de Macintosh, la parte distal se va a alojar en la vallécula, que es el surco anatómico formado por la base de la lengua y justamente la laringe. Este es el lugar donde va a utilizar, y ahí mismo tenemos que hacer un movimiento hacia arriba y hacia adelante, hacia el centro, dicen los autores. Entonces va a hacer ahí para tratar de ver las cuerdas y yo colocar el tubo posteriormente. Es la forma, y el mango del laringoscopio debe ser manejado con la mano izquierda. No puede ser porque tengo más fuerza con el lado derecho, porque yo me obstruyo, me bloqueo el lugar del trabajo que está bloqueado. Entonces, por esa razón es que yo debo utilizar la mano izquierda para agarrar el mango del laringoscopio. Y de esta forma, como están viendo acá, están viendo ya la luminosidad muy bien identificada y no la veo. Para terminar, quiero hablar sobre los tubos endotraqueales. También hay diferencia entre los pediátricos y los adultos. ¿Qué diferencia hay en los pacientes pediátricos? Como la parte que está en desarrollo anatómicamente está creciendo, la parte más estrecha no es en la cuerda, sino va a ser en el cartílago cricoide, viene a ser como si fuera un embudo. Entonces, cuando yo coloco el tubo, ese tubo pediátrico va a llegar al fondo y va a ver exactamente, va a quedar en contacto con la mucosa periférica de la sangre. En cambio, en los pacientes adultos, la parte más estrecha es en la cuerda bucal. Pasa la cuerda y el tubo queda bailando porque existe un espacio que está a su alrededor del tubo que justamente hay que bloquearlo. ¿Y cómo se debe bloquear? Utilizando el balón inflable que está allá en el extremo, para que de esta manera, una vez pase al lugar, este globito se infle y me bloquee ese espacio que quedó libre alrededor del tubo. Entonces, por eso es la diferencia de que los pacientes pediátricos no tienen balón inflable de tubito. En cambio, en los pacientes adultos va a tener un balón que se debe inflar. Ahora bien, hasta dónde debo inflar. Se ha demostrado que la presión que pueda soportar la mucosa es 21 milímetros de mercurio.
está llegando. Porque si yo lo inflo demasiado, el globo va a quedar apretando la mucosa y después de intubación, el paciente puede tener un cuadro inflamatorio y puede haber cicatrices, puede haber estenosis posterior. Entonces ha dicho que este balón no puede pasar de 21 milímetros. ¿Y cómo debo hacerlo si estoy en la emergencia? Acá tenemos un baloncito, porque por acá se infla este balón. Este baloncito de acá es color azul, que una vez yo inflé y si estaba nervioso inflé demasiado, entonces debo ver que este balón de aquí, la textura sea igualito como mi lóbulo de la oreja. Si está muy tenso, tengo que sacar el aire para que quede exactamente al palpar el baloncito de control, que sea similar a la que yo estoy agarrando el lóbulo. De esa manera quedo tranquilo y por lo tanto ya la cantidad de aire que ingresó está perfecto, me va a bloquear ese espacio y no hay problema. Lo quedamos aquí y la vamos a ver la lista.